Buenos días a todos, quiero darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este evento. Mi nombre es Alejandra Zapata y hago parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales de Colfuturo. Hoy nos acompañan Sarina Kessler y Natalia Martínez. Ellas son representantes del DAD. El día de hoy nos estarán contando sobre la convocatoria de Colfuturo del DAD del presente año, qué deben tener en cuenta, cómo tener una postulación exitosa para acceder a estos beneficios. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, entonces si a lo largo de la charla van surgiendo preguntas, pueden ir escribiéndolas en el cajón que se encuentra en la parte inferior de Q&A y a lo largo de la charla y al final vamos a comenzar a darles respuesta. Quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, para que estén al tanto de todos los eventos que tenemos programados para el próximo mes de febrero. Muchas gracias por estar aquí, Sarina y Natalia. Pueden iniciar. Bueno, muchísimas gracias Alejandra por la invitación por parte de Colfuturo para poder presentar la convocatoria de AD Colfuturo que realizamos conjuntos la institución de Colfuturo y del DAD. Yo me llamo Sarina Kessler, yo trabajo para la oficina regional del DAD en Bogotá y hoy también está mi compañera Natalia que me acompaña en esa presentación. Muy buenos días a todos y todas y también es un gusto para mí acompañarlos, como mencionaba Sarina, en esta sesión. Gracias por conectarse y bueno, estaremos atentos también a responder sus preguntas. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con una pequeña introducción al programa de ADECO Futuro y al final va a haber el espacio para sus preguntas, pero Natalia ya va a responder algunas preguntas que quizás surgen durante la presentación en la función de preguntas y respuestas, como lo mencionó también Alejandra. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ver una pequeña presentación. Bueno, ahora creo que sí lo pueden ver. Bueno, entonces, bienvenidos a la sesión informativa del programa DAD Colfuturo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero les quiero dar una pequeña introducción, qué es el DAD y qué hace para conocer nuestra institución. Les quiero dar algunas razones por qué es una buena idea estudiar o investigar en Alemania. Quizá algunos ya tienen algunas ideas, pero les quiero dar algunas ventajas más. Después vamos a hablar sobre el programa de AD Colfuturo. Les voy a mencionar e informar sobre la dotación, los requisitos y también el proceso de la postulación y cuáles documentos se necesita. Y al final vamos a resumir la presentación en darles algunas herramientas más para preparar su estancia en Alemania. Bueno, ¿qué es el DAD y qué hace? El DAD es el Servicio Alemán de Intercambio Académico, en alemán Deutscher Akademischer Austauschdienst. Somos la organización más grande del mundo que financia el intercambio académico. Somos una organización sin ánimo de lucro. Eso significa que nuestro presupuesto viene de diferentes ministerios del gobierno alemán. Nosotros no ofrecemos programas académicos, pero representamos las universidades y instituciones de educación superior en Alemania. Y así también ayudamos en informar a interesados cuáles son los requisitos y procesos para poder estudiar en Alemania. Cada año financiamos 130,000 becarios al nivel global y nuestro presupuesto en 2020 era de 500, casi 50 millones de euros. Como ya mencionamos, Natalia y yo trabajamos para la oficina regional del DAD, que se encarga de los países de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El programa de hoy solo está abierto para los candidatos de Colombia. Bueno, ¿cuáles son las razones para estudiar en Alemania? Bueno, la educación en Alemania es de muy alta calidad. La educación superior recibe mucha financiación del gobierno alemán y eso también significa que para los estudiantes es bastante económico estudiar. La educación es pública, eso significa que es gratuita o muy económica.
Se ofrecen muchos programas en Alemania en diversas áreas de conocimiento y lo bueno es que ni siquiera se necesita saber alemán porque también hay más que 2.000 programas en inglés. Además, Alemania tiene la ventaja que está en el corazón de Europa, entonces en tiempos post pandemia, digamos, también es posible conocer a otros países alrededor de Alemania. Y existen opciones de becas para financiar los estudios. Algunas ventajas más para los estudiantes. Como dije, las matrículas para estudiar en Alemania son muy bajas o también hay estudios que ni siquiera piden o cobren matrículas. También hay una ventaja que se llama el semester ticket, que es un tiquete para el transporte público y para otros eventos culturales que reciben los estudiantes para recibir rebajas en todas esas actividades. Además, hay la posibilidad también para estudiantes del extranjero trabajar al mismo tiempo que estudiar hasta 120 días por año de tiempo completo o 240 días de medio tiempo durante un año. Así también se puede trabajar para financiar los estudios. En nuestra página web dad.co, en la parte de 8 pasos hacia Alemania, en el punto 5, pueden revisar más información de cuánto cuesta la vida en Alemania, qué presupuesto debería calcular para financiar mi estancia allá. Bueno, ahora vamos al programa DAD Colfuturo. Ese programa es un programa conjunto con Colfuturo, con el DAD. La parte del DAD es una adición al programa Crédito Beca que ofrece Colfuturo. Ese programa se ofrece para personas de Colombia que quieren realizar una maestría completa o un doctorado completo en Alemania y que son beneficiarios del programa Crédito Beca. La parte del DAD es una beca que puede adicionar el Crédito Beca de Colfuturo. Con esa beca se puede disminuir bastante el dinero que se tiene que pedir de Colfuturo, que es un crédito condonable. La ventaja es que con ese programa de becas o crédito beca, se puede elegir libremente el posgrado en Alemania y la institución en donde se quiere cursar ese posgrado. O sea, eso puede ser una maestría en München, en Hamburg, pero también en otras ciudades más pequeñas. Puede ser en cualquier universidad pública o privada en Alemania. Para postularse, no existe límite de edad ni una restricción del último título académico. Quizá algunos de ustedes saben, el DAD también ofrece otros programas de becas que piden o que tienen ese requisito de la antigüedad del último título académico, pero en ese caso no aplica eso. Ese programa es para iniciar los estudios en ese siguiente semestre de invierno que inicie normalmente entre septiembre y octubre de 2022. En nuestra página web pueden revisar toda la convocatoria en la parte de becas de posgrado, becas para maestría. Ahí encuentran toda la información y también encuentran la guía para postularse. En esa guía respondemos a todas las preguntas que uno puede tener sobre esa convocatoria. Quizá Natalia también lo puede compartir en el enlace directo a ese documento. Toda la información que ahorita voy a compartir también pueden encontrar en esa guía. Entonces, si quieren saber algo aún más en detalle, también lo pueden revisar en este documento. Pero claro, intentamos responder a la mayoría de sus preguntas durante la presentación. Bueno, ¿qué ofrece ese programa de becas por parte del DAD? El DAD ofrece la financiación de un curso intensivo de alemán que se puede hacer durante los estudios o antes de los estudios en Alemania. Si se realiza antes de los estudios en Alemania, también financia el alojamiento y la manutención durante el curso. El curso puede durar entre 2 y 6 meses. También el DAD financia el reembolso de un examen de TestDAF, es el examen oficial del alemán.
El DAD, la parte de becas del DAD financia el viaje de Colombia a Alemania y de regreso. También el DAD ofrece un seminario de orientación en Alemania para los becarios seleccionados. También ofrece un encuentro de los becarios durante la estancia en Alemania. La parte una parte grande de la beca es una beca de 100 euros por mes, que pueden usar ese dinero como lo necesitan. Adicionalmente, el DAD les va a dar un apoyo de 460 euros por año para gastos relacionados con sus estudios. Por ejemplo, si tienen que comprar un libro o si tienen que imprimir algo que está relacionado con sus estudios. También el DAD cubre el seguro de accidentes y de daños terceros, también el seguro médico. Y lo bueno de la beca del DAD es que también tiene algunas ventajas si el becario quiere viajar con su esposo, esposa o sus hijas. En ese caso también cubriría el seguro médico del núcleo familiar y un curso de idioma. Eso en total para unos estudios de maestría que van hasta 2 años. Puede lograr hasta un monto de casi 24.000 euros y como lo pueden ver, así pueden disminuir bastante el monto que tienen que pedir como crédito condonable de Colfuturo. La dotación para doctorado es casi igual. Hay el curso intensivo del alemán, el reembolso del examen TESTAF, el cobre el viaje a Alemania y de regreso, incluye el seminario de orientación, el seminario de becarios. Ahí la beca mensual es un poquito más grande, son 350 euros por mes. Y también para las personas que van a hacer su doctorado en Alemania, financiados por el programa DAD Colfuturo, también van a recibir un apoyo para la impresión de la tesis. También van a recibir el monto de 460 euros por año para gastos relacionados con los estudios, los seguros de accidentes, el seguro médico. También para las personas que quieren cursar el doctorado es posible que viajen con su núcleo familiar, sea su esposo, esposa o hijos. Y para esas personas el DAD también cubre el seguro médico y también un curso de idioma. Esa financiación puede ser un poquito más largo que para maestría. Para maestría son máximo 2 años o 24 meses. Para doctorado son 3 a 4 años, o sea, máximo 48 meses. Y para un becario soltero que viaja son más de 42.000 euros que resume la beca en total. Ese convenio con DAD y Colfuturo tiene un costo administrativo, que son unos 1.300 euros por año, pero como lo pueden ver, ese costo tiene que pagar el becario mismo, pero como pueden ver, el monto total que recibe el becario siempre va a superar el monto que tienen que pagar para la cuota administrativa. Las personas que se postulen al programa de Colfuturo deberían calcular ese monto administrativo en el rubro matrícula cuando se postulen con Colfuturo. Así se calcula directamente con el crédito condonable con Colfuturo. Pero recuerda, es un crédito condonable. Entonces, si cumplen con algunos requisitos, ese monto que tienen que pagar también se puede bajar bastante, dependiendo si cumplen con los requisitos que pide Colfuturo. Mañana también hay una sesión informativa por parte de Colfuturo, así también se pueden informar bien cuáles son esos requisitos para bajar bastante el monto del crédito del parte de Colfuturo. Bueno, ¿cuál es el proceso de la postulación al programa DAD Colfuturo? De hecho, se realiza en 3 pasos. Primero, hay que organizar todos los documentos que solicita el DAD. Se hace en un solo PDF. Ahorita vamos a mostrar cuáles son esos documentos.
Después se completa la solicitud en línea de Colfuturo. Hay una plataforma de Colfuturo en donde se postula al programa Crédito Beca de Colfuturo y ahí hay una casilla que es muy importante marcar para poder postularse al mismo tiempo a la beca del DAD. Si no tienen marcado esa casilla durante la postulación con Colfuturo, no es posible incluirlos en la selección para posibles becarios del DAD. Cuando se diligencia toda la solicitud, en línea en la plataforma de Colfuturo. En la parte de otros hay la opción de subir el PDF con los documentos para el DAD digitalmente, digamos. Eso es el proceso de la postulación. No hay que mandar nada al DAD en este momento, en la que también se postula a Colfuturo. Ojo, cuando uno está seleccionado de Colfuturo y viene el paso de la selección de becarios del DAD, ustedes tienen que subir nuevamente ese PDF que también subieron con Colfuturo. Entonces es recomendable guardar ese documento para poderlo subir otra vez en un momento más tarde. Y así vamos un poquito cuáles son los pasos de la postulación y la selección de los becarios del programa DAD Colfuturo. La convocatoria de Colfuturo y del DAD, porque se hace en un solo proceso, es el 28 de febrero hasta a más tardar las 12 de la noche, pero les recomiendo mucho que no esperen hasta el último momento postularse, porque siempre puede pasar algo, que falta un documento, que hay una falla del internet o de la electricidad o de la plataforma. Entonces les recomiendo que al menos algunos días antes ya entregan su postulación. Pues, ¿qué sigue después? Después de haber subido la postulación, Colfuturo va a realizar una selección de los beneficiarios del programa Crédito Beca Colfuturo. Los resultados de esa selección se publican a mitades de mayo, el 12 de mayo. Después de esa fecha, nosotros del DAD vamos a preparar sesiones informativas para las personas que quedan seleccionados como beneficiarios del programa Crédito Beca Colfuturo y que marcaron la casilla que también se quieren postular al DAD. En esas sesiones preparatorias informamos un poquito más sobre el proceso de finalizar la entrega de los documentos al DAD. Hasta julio, más o menos, el DAD también tiene seleccionado los 50 becarios que reciben también la parte de beca, la parte de beca del DAD. En julio o agosto se inicia el trámite de visa. Eso es un proceso que viene mucho al final de todo el proceso. Y los becarios pueden iniciar sus estudios de maestría o doctorado en el semestre de invierno en Alemania, que es septiembre o octubre de 2022. Para que tengan así una idea de cómo va todo el proceso. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder postularse al programa DAD Colfuturo y cuáles documentos se necesita para la postulación? Bueno, lo más importante es que las personas solo pueden recibir la parte de beca del DAD si son beneficiarios del programa Crédito Beca de Colfuturo. O sea, la beca del DAD es una adición al Crédito Beca de Colfuturo. Además, se necesita un título de pregrado si uno quiere realizar una maestría. Si quiere realizar un doctorado, se necesita un título de maestría. Es muy importante que también consideren ese criterio del idioma. Para poder postularse se necesita conocimientos de inglés, que se puede demostrar con diferentes certificados oficiales, que lo pueden ver aquí en la diapositiva con TOEFL o IELTS con un puntaje específico.
Ese certificado puede tener una antigüedad de máximo 2 años en el momento de la cierre de la convocatoria. Hay una alternativa para las personas que ya estudiaron su pregrado o su maestría en inglés. Si pueden demostrar que todos los cursos y todos los estudios anteriores se realizaron en inglés, eso también puede servir como certificado oficial de idioma. Para las personas que quieren realizar su estancia en Alemania en alemán, o sea, estudiar una carrera en alemán, adicionalmente al certificado de inglés, se necesita el certificado de alemán del nivel al menos B1. Pueden ser diferentes o varios certificados oficiales del alemán, por ejemplo, el TESDAF, el DSH, el Sprachdiplom 2, todos esos certificados sirven. Es muy importante para las personas que quieren realizar sus estudios en alemán. No solo necesitan el certificado de alemán, pero también de inglés. Eso siempre es necesario. Para las personas que quieren realizar su maestría en Alemania, todavía no necesitan la admisión final a la universidad en Alemania. Es suficiente mencionar los programas en los que están interesados realizar en Alemania, porque normalmente la fecha de cierre para postularse a las maestrías en Alemania es más tarde que la fecha de cierre de esa convocatoria. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Para las personas que quieren realizar un doctorado en Alemania, normalmente es necesario ya tener la carta de admisión de un posible tutor o supervisor en Alemania. Hay algunos otros requisitos, por ejemplo, para personas que ya viven en Alemania, sí pueden postularse, pero solo si no han pasado más que 15 meses en Alemania. Es posible postularse de un tercer país, por ejemplo, si son colombianos pero viven en Estados Unidos, pueden postularse sin problema, o si viven en Francia o en cualquier otra parte del mundo, no hay problema postularse si son de nacionalidad colombiana. Como dije, tampoco existe límite de edad o una restricción de la antigüedad del último título académico. Bueno, ahora vamos a la documentación que se necesita para postularse. Hablamos un poquito de esos 3 documentos. Los primeros 2 documentos son para aclarar cuál programa académico quieren realizar en Alemania. Hay un formulario que pueden descargar también en la guía, por ejemplo, en donde se indica los programas académicos en los que uno está interesado en Alemania. Voy a adelantar, se ve así. Es un formulario que tienen que diligenciar y pueden poner hasta 6 diferentes programas académicos. Eso aplica para las personas que quieren realizar una maestría en Alemania. Sabemos que para postularse al crédito de beca Colfuturo solo se indica un solo programa. Para poder postularse al programa DAD Colfuturo se puede elegir hasta 6 diferentes programas, pero es importante que el primer programa que mencionan en esa lista es el programa que también indican en su postulación a Colfuturo. En ese programa, en ese documento pueden diligenciar en dónde se realiza el programa, cómo se llama, cuándo se inicia, cuánto tiempo dura. También se indica si tiene alguna matrícula, en cuál idioma se dicta, cuál será el título que se recibe y también cuál nivel de idioma se necesita. Y ahí viene una información muy importante. Aunque, por ejemplo, el DAD y el Colfuturo piden un nivel más bajo, pero la universidad en Alemania pide un nivel más arriba, tienen que cumplir con ese requisito de la universidad. Cada universidad en Alemania puede decidir cuál nivel de inglés o también de alemán pide para poder admitir a los estudiantes. Para ayudarles en identificar posibles programas académicos en Alemania, les quiero mostrar unas herramientas en nuestra página web, en dad.co, en la parte de estudiar e investigar en Alemania. Estudiar en Alemania,
Hay varias herramientas en donde pueden identificar programas académicos según área de conocimiento, según ciudad de la universidad. Y también hay una herramienta que solo ofrece o solo muestra los programas académicos que se dictan en inglés. Para las personas que quieren cursar un doctorado, no tienen que diligenciar ese formulario de los 3 a 6 programas académicos, pero tienen que entregar una aceptación de un posible tutor en Alemania. Como quizás saben, en Alemania hay dos modalidades de doctorado: doctorado individual, que se realiza con un supervisor, o un doctorado estructurado, que se realiza como un programa de estudios con materias que se tiene que tomar y exámenes. Para las personas que quieren realizar un doctorado individual, se necesita la carta de aceptación del supervisor. Para las personas que quieren realizar el doctorado estructurado, se debería mostrar que están en el proceso de la postulación a esa carrera. En nuestra página web no solo hay información y herramientas para buscar programas académicos para el nivel de maestría, pero también de doctorado. Es en la misma parte de nuestra página web, Estudiar e Investigar en Alemania, en la parte Doctorado e Investigación. Y ahí pueden encontrar herramientas en cómo se puede identificar un posible supervisor, un posible programa de doctorado estructurado y más consejos cómo se prepara su estancia de investigación en Alemania. Bueno, regresamos a la diapositiva con los documentos que se requieren. También hay que entregar una hoja de vida. Debe ser en formato tabular, no más de 3 páginas. Pueden usar una foto, pero no es obligatorio. También les recomiendo que lo firmen. Una buena orientación, por ejemplo, es el formato de Europass, es de la Unión Europea, pero pueden redactarlo como ustedes quieran, y debería mencionar su historia académica y profesional. También se pide una carta de motivación. La carta de motivación es diferente al ensayo que pide Colfuturo. En esa carta de motivación, que debe tener pues no debe ser más de 2 a 3 páginas, deberían mencionar sus méritos académicos. Es una carta escrita. Deberían mencionar sus razones para elegir Alemania como destino para su maestría o doctorado. Deberían explicar su motivación de la perspectiva académica, profesional y también personal. También es recomendable mencionar cuáles planes profesionales tienen a futuro o qué quieren hacer después de terminar la carrera. Las postulantes a maestría deberían también mencionar por qué eligieron los 1 a 6 programas que indicaron en ese formulario que les acabo de mostrar, y deberían argumentar por qué pusieron el orden así y qué les fascina en el programa o los programas que eligieron. Para los postulantes a doctorado, en la carta de motivación deberían también incluir una breve descripción del proyecto de investigación, o sea, cuál es el proyecto que quieren realizar durante su doctorado. Además de esos documentos, se necesita fotocopia simple y una traducción simple de sus títulos universitarios y las notas universitarias. Si tienen todos esos certificados en español, deberían traducirlo al inglés. No es necesario que realicen traducciones oficiales, lo pueden hacer ustedes mismos. Los certificados de notas también deberían incluir una explicación de la escala de notas, cuál es la escala mejor, cuál es la escala mayor. Y así explicar un poquito a los evaluadores en cuál rango académico están sus notas. También, como dije, se necesita el certificado de conocimiento de inglés con los puntajes que acabo de mencionar, y para las personas que quieren realizar sus estudios en alemán, adicionalmente se necesita el certificado de alemán.
Para personas que ya podrían publicar publicaciones científicas o que tienen méritos académicos o otros logros académicos o profesionales que quieren mencionar, también se puede incluir en la postulación. Para las postulantes a doctorado también es obligatorio entregar una carta de recomendación. Es una carta de un profesor que le conoce o conoce sus logros académicos, su nivel académico y que pueda recomendar ustedes a los al comité de selección de DAD y Colfuturo. Para las personas que se postulen a maestría, también es posible entregar esa carta de recomendación, pero no es obligatorio. Para las personas que se postulen a doctorado, adicionalmente a esos 9 documentos, es necesario entregar un resumen de su proyecto de investigación y un cronograma. El resumen es una pequeña descripción de sus metas de esa investigación, la metodología, una literatura, una lista de literatura y una descripción que esperan de esa investigación. Y el programa sirve para poder planear un poquito en cuál momento de su doctorado quieren realizar cuál paso de la investigación. En nuestra página web, en la parte de estudiar e investigar en Alemania, y también pueden encontrar más herramientas para editar ese documento. Bueno, esos 10 o 9 documentos se deberían organizar en el formato PDF y sumirlo a un solo documento que no superen los 10 MBs. Ese archivo debería ser marcado de la manera como lo ven aquí en la diapositiva. Deberían indicar que se postulan al programa DAD Colfuturo, el nivel del posgrado, sea maestría o doctorado, y también deberían mencionar su nombre. Mucho cuidado, no usen tildes porque eso puede dañar el documento en el momento de subirlo a la plataforma de Colfuturo. Ese documento, como mencioné antes, se sube junto con la postulación a Colfuturo en la plata de Colfuturo, en la parte de otros. No es necesario en ese momento enviar algún documento directamente al DAD. Bueno, y ahora les voy a dar algunas herramientas más para informarse y también para preparar su estancia en Alemania. Esas son las páginas principales que siempre recomendamos a las personas que están en el proceso de preparar su estancia en Alemania. Es más que todo nuestra página web en donde encuentran todos los enlaces y la información que les había compartido hoy de ad.co. Para las personas que quieren realizar la maestría en Alemania, sirve mucho la página Study in Germany. Ahí no solo encuentran cosas útiles o información útil en cómo encontrar alojamiento, pero también cómo se preparan los documentos, cómo contactar a las universidades. Hay mucha información muy útil y ellos recién lanzaron su nuevo diseño de la página web y les recomiendo mucho revisar esa página. Para las personas que quieren investigar o hacer el doctorado en Alemania, les recomiendo que revisen la página Research in Germany. Ellos también ahora tienen un nuevo diseño. Ahí también pueden recibir más información en cómo preparar la postulación a un posible tutor o supervisor, cómo escribir un proposal, en dónde se puede realizar un doctorado y mucha información más. Para las personas que ya piensan un paso más adelante y después quizá quieren quedarse en Alemania para trabajar, la página Make It in Germany resume toda la información en cómo conseguir trabajo en Alemania. También les recomiendo inscribirse a nuestra lista de correos y a nuestro boletín. Ahí siempre publicamos nuevas convocatorias, eventos, actividades, para que siempre estén informados de las novedades y actividades del DAD. También estamos en las redes sociales. Creo que lo más masivo es en Instagram, nuestra cuenta DAD Colombia. Ahí
Publicamos las convocatorias, también compartimos los enlaces para sesiones informativas y mucha información más que les puede interesar si están interesados en estudiar o investigar en Alemania. Y así, muchísimas gracias por su atención. Espero que les podía ayudar un poquito esa información en general sobre la convocatoria de ADECO el futuro. Yo veo aquí abajo que hay un número bastante grande de preguntas y ojalá ya respuestas por parte de Natalia, pero Natalia, hay preguntas que quizás son interesantes para todo el grupo. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos porque han estado bastante, a todos y todas porque han estado bastante activos en el chat, aquí en la sección de cuestión y de preguntas. Y pues bueno, hay varias que me parecería interesante que pudiéramos abordar ya en vivo. Una de esas preguntas pues tiene que ver con el certificado del idioma inglés. Si las personas, digamos, que están interesadas en postularse a un programa que se dicta en alemán, ¿es necesario de todas formas tener un certificado en inglés? ¿Y cuál es la antigüedad máxima que pudiera tener este certificado? Sí, como mencioné, el certificado de idioma de inglés siempre es obligatorio para la postulación. Aunque van a cursar su estancia en Alemania en alemán, es necesario que entregan un certificado de idioma de inglés. Puede ser el TOEFL, IBT, CBT o PBT con diferentes puntajes. Lo pueden revisar bien en la guía o también IELTS y puede tener una antigüedad máxima de 2 años en el momento de la cierre de la convocatoria o hasta el 28 de febrero. Ujú. Muy bien. También otra pregunta que aparece frecuente tiene que ver con el formato de programas de interés. Si alguien ya tiene la admisión en uno de esos programas, ¿debe de todas formas diligenciar 3 opciones o cómo funciona? Pues eso es aún mejor. Si tiene ya la admisión final, puede entregar esa admisión final y pone en el formulario que sí es necesario entregar como primera opción ese programa y junto con eso la admisión al programa. Así es como la situación de lujo porque ya no tiene que tener miedo que quizá no le mandan la admisión o sí o no. Entonces, esa es la situación perfecta para postularse. Así es, y igual recomendamos pues diligenciar la información, pero pues teniendo presente que ya tienen la admisión, eso como explicó Sarina, pues es algo bastante positivo. Am, en el caso de quienes todavía no se ha abierto el periodo de admisiones, ¿qué pueden demostrar como evidencia? ¿Qué pueden poner como evidencia, aunque todavía no se hayan abierto el periodo de admisiones en la universidad? Sí, es muy frecuente que pasa esa situación, que todavía no están abiertas las inscripciones a los programas de maestría. En ese caso, deberían primero mencionar ese programa en el formulario, después revisar, o de hecho, pues esos dos pasos se hacen en uno, revisar si uno mismo cumple con los requisitos que pide la universidad, que se aseguren que es muy probable que sí pueden recibir una admisión a ese programa. Y además deberían entregar, por ejemplo, una captura de pantalla en donde se indica la fecha de la postulación o la apertura de la admisión al programa académico. Y así se debería hacerlo para los 3 a 6 programas de maestría que se menciona en esa lista. O sea, pueden ser capturas de pantalla o también puede ser, no sé, un correo con el director del programa que indica la fecha en la que se cierre la postulación al programa. Bien. Otra pregunta que recibimos es si se gana el crédito de ADECO el futuro, pues en este programa, ¿hasta qué año se puede usar el crédito o hasta qué año se puede hacer efectivo? ¿Cómo funcionaría en ese caso? El crédito. Exacto, sí. Bueno,
ahí yo me permito también hacer como una parte de la respuesta, o sea, con Colfuturo sí es posible hasta 2 años, pero con el DAD sí es necesario, si se obtiene, digamos, la beca, sí es necesario realizar ese estudio, si no, no se puede posponer. No, no es como Ujú. que se pueda reservar ese cupo, por decirlo así, ya se perdería Sí. ese privilegio. Eh, bien, estoy revisando qué otras preguntas. Bueno, Mateo nos hace una pregunta y es si puede certificar el nivel de inglés entre marzo y abril o debe hacerlo antes de la convocatoria. Em, la, quizá tú quieres responder a eso. Listo. Bueno, entonces hay que tener algo en cuenta. Ahorita para postularse con Colfuturo, pues si no se tiene el certificado, se puede presentar después, pero hay que tener en cuenta que si resultan preseleccionados para participar pues en esta beca del DAD, solamente van a tener un plazo máximo hasta el 31 de mayo. No es posible después de esa fecha subir un certificado de idioma. Tiene que ser hasta esa fecha porque ya esa es la fecha máxima en la que ya se va a pasar a hacer el proceso ya de selección interno del DAD para los becarios. Entonces, por eso, quienes todavía no lo tengan o ya se les venció ese certificado, pues es un buen momento de ir buscando las opciones para presentar el examen y asegurarse de que ya para esas fechas tengan esos resultados. Y eso no solamente les va a servir para el DAD, de hecho, eso es algo que hace parte de los requisitos para obtener la admisión en la universidad. Entonces, vi algunas preguntas con relación a eso, que si no tenían un certificado no se podían postular o qué hacer. Bueno, en realidad sí es importante tener un certificado de idioma, como ya les expliqué, no solo para nosotros, sino porque eso es lo que también va a permitir que puedan adelantar otros procesos. ¿Listo? Entonces sí vale la pena como revisar esa opción. Quizá también en ese momento vale la pena mencionar que de hecho tienen que hacer dos procesos al mismo tiempo. La postulación al programa DAD Colfuturo y al mismo tiempo los procesos de admisión y postulación a las universidades en Alemania. El DAD Nicole Futuro les puede ayudar en esos procesos de admisión y postulación a las universidades. Eso está en sus manos y en su responsabilidad de en el periodo en lo que Colfuturo y DAD están seleccionados los posibles beneficiarios y becarios que ustedes consiguen la admisión a la universidad que indicaron en la lista de los programas académicos. Eso quizá también es importante mencionar. Exacto. También recibo preguntas sobre precisamente ese certificado, que cómo se puede subir el documento de inglés después del 28 de febrero. Entonces, a ver, voy a explicar como las dos fases que tenemos. Entonces, una primera fase es enviar esa documentación que les pedimos pues por la plataforma de Colfuturo, pero luego quienes sean preseleccionados van pues por parte del DAD van a tener que subir esos documentos a nuestra plataforma del DAD portal, ¿sí? Básicamente son los requisitos que ya completaron, pero entonces ahí es donde van a tener, digamos que la opción de subir, de añadir ese documento extra. ¿Listo? Mm, Por ejemplo, también hay otras preguntas que tienen que ver con si llegaran a ser becarios del programa DEA de Colfuturo, si eso digamos que les impide después postularse a otras becas del DEAD o si ya fueron becarios antes. Entonces hay que tener en cuenta, desde el DEAD tenemos como una regla, por decirlo así, y es que solamente se puede tener una beca para un nivel de estudios. Entonces, pregrado, una para maestría y otra para doctorado. ¿Sí? Si alguien llega a ser becario de DEA de Colfuturo, por supuesto que puede postularse después para un programa como el de becas de doctorado, ¿sí? Así es más o menos cómo funciona eh, esta, Sí, esta dinámica. Ujú. Eh, para las preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puedo aplicar al DEA de Colfuturo o es el mismo formulario? Recuerden que como lo sí. explicamos en nuestra guía, es muy importante seleccionar esa casilla de que están participando también en el programa del DAD. Sí, la postulación se realiza en un solo proceso. Entonces, cuando suben la solicitud a Colfuturo, en ese mismo momento también
solicitan la beca del DAD, enmarcar la casilla y subir la documentación requerida por el DAD. Ujú. Sebastián nos pregunta, ¿podrían recordarnos en qué idioma deben ir los documentos para el DAD? ¿Español, alemán o con traducción libre? Los documentos, bueno, ah, hay varios documentos que se debería entregar. Los documentos, por ejemplo, los certificados universitarios y notas universitarias, normalmente esos documentos lo tienen en español. Deberían traducirlo al inglés, si quieren también al alemán, pero también es siempre necesario entregar el formato original, o sea, en español. La hoja de vida se puede entregar en español, pero así también debería estar traducido al inglés o al alemán. Lo mismo pasa con la carta de motivación, debería estar escrito en inglés o alemán. Ujú, así es. Valentina nos pregunta, es una pregunta bastante frecuente, ¿no? Uno de los documentos necesarios para generar la visa de estudios es un comprobante de una cuenta bloqueada con fondos suficientes. Si uno gana la beca que brinda el DAD, este requisito sigue siendo necesario con la embajada. Entonces, si se obtiene la beca y obviamente esta beca pues va en el marco también, obviamente, del crédito de Colfuturo, ese sería el respaldo, digámoslo así, ante la embajada, ¿sí? Ya digamos que al legalizar el crédito, ustedes pues van a tener unos documentos que mostrarle ante la embajada de que ese sería el respaldo financiero. Como tal, nosotros como DAD no podemos tampoco brindarles muchos detalles respecto a los temas de visados, pero pueden consultar la información que otorga la embajada. Sin embargo, esa es como la información general, ¿no? Ese sería su soporte financiero al legalizar el crédito con Colfuturo y obviamente tener la beca. Quizá deberíamos mencionar en ese momento que cuando hacen la calculación del presupuesto con Colfuturo, deberían indicar al menos 861 euros por mes para la estancia en Alemania para poder usar el crédito y también la beca del DAD como respaldo para la visa y la embajada en el momento de pedir la visa. Entonces, esa sería una pregunta más relacionada a Colfuturo en cómo realizar el presupuesto. Creo que también mañana en la sesión que se trata aún más específico de la parte de Colfuturo y todo el programa Crédito Beca y cómo planear el presupuesto, creo que mañana también lo van a presentar un poquito más en detalle. Sí, también hay otra pregunta de Luis y tiene que ver con que si en algún punto se van a pedir los documentos en físico, ya que la universidad solo emite certificados de forma digital. Entonces nosotros como DAD no los vamos a pedir en físico, eh, pero que tienen que tener en cuenta que las universidades sí es posible que los pidan. No quiere decir que sea así en todos los casos, ya la mayoría lo piden de forma digital o digamos que esa documentación se hace llegar a través de una plataforma que se llama UniAssist. Sin embargo, siempre deben informarse con la universidad de qué manera es que pueden enviar los certificados o los documentos que ellos les piden para poder solicitar la admisión. Desde ya nosotros no podemos decirles cuál es la regla general para todos, porque pues digamos que eso es algo que lo decide cada universidad. Yo vi una pregunta de ¿de quién era? Sí, se puede recibir la beca del DAD sin ser beneficiario del programa Crédito Beca de Colfuturo. No, la beca parcial del DAD es una adición al programa Crédito Beca de Colfuturo. Es para reducir el monto que tienen que pedir de Colfuturo como crédito condonable, pero no es posible solo recibir los beneficios que ofrece el DAD. Así que, como expliqué, el proceso de la selección, tienen que ser seleccionados por Colfuturo para poder participar en la selección del DAD. Esos son los dos pasos. También vi una pregunta de los criterios de la selección. Colfuturo tiene criterios de selección bastante detallados, tienen diferentes porcentajes para diversas partes de su postulación. El DAD
Después de recibir la lista de los preseleccionados de Colfuturo, también va a formar un comité de selección que va a evaluar las postulaciones. Se consideran el nivel académico, los méritos académicos, también la calidad de la postulación en sí mismo. La carta de motivación también hace una parte bastante grande en la postulación. Es el momento en donde uno se puede demostrar un poquito más quiénes son ustedes como persona, como profesionales, y no solo de las notas, por ejemplo. Entonces, es un paquete completo que está considerado por el DAAD. Exactamente. Hay otra pregunta y es que si es necesario el título universitario de pregrado para presentarse a la convocatoria. Como ya hablamos hace un momento, es posible presentarse. Digamos que si ya se tiene una carta de la universidad en la que le indiquen, en la que se indique que ya digamos que se obtuvo todas las materias ya se cursaron, que solamente está pendiente el diploma y que eso va a ser en una fecha reciente. Solo en ese caso sería posible. ¿Listo? Entonces, para tenerlo presente, pero ya la condición es, digamos, que haber ya culminado con todas las materias y la tesis, ya solamente tener pendiente el diploma. Yo vi algunas preguntas con respecto al inicio de los estudios. Normalmente esa beca está prevista para que los becarios o beneficiarios pueden iniciar sus estudios en el semestre de invierno de ese mismo año 2022, o sea, en septiembre, octubre. Hay la opción, si los programas en Alemania no se ofrecen a partir del semestre de invierno, pero solo a partir del semestre de verano, que normalmente inicia entre marzo y abril, que los postulantes pueden poner ese programa también en la lista de los programas seleccionados y iniciar sus estudios en el semestre de verano de 2023. Pero en ese caso deberían demostrar que ese programa no se ofrece en el semestre de invierno de 2022. Para las personas que quieren iniciar sus estudios más adelante, o sea, en verano de 2023, por ejemplo, deberían esperar la convocatoria del siguiente año. Esa convocatoria se abre anualmente y así postularse a la siguiente convocatoria para poder iniciar sus estudios en verano de 2023. No es posible aplazar el inicio de los estudios cuando ya se queda seleccionado como becario del DAD. O sea, no pueden decidir, no, ahora quiero iniciar medio año después o un año más tarde. No, si ya saben que quieren iniciar más tarde, deberían postularse a la convocatoria que sale el siguiente año. Ujú, exacto. También hay otra pregunta y es como que cuáles son los criterios o por qué razón digamos que se podría rechazar la beca del DAD. Entonces, digamos que siempre desde el principio nuestra recomendación es que esas opciones que tengan de programas las tengan vigentes y se aseguren de que a la hora de seleccionarlas sea viable obtener la admisión, ¿sí? Ustedes ya cumplan con los requisitos, ya sea de idioma, etcétera. ¿Sí? Porque ¿qué puede pasar? Y que a veces pues es un caso bastante triste y es que pues las personas adelantan su proceso, llegan a ser preseleccionados como becarios del DAD, pero no obtienen la admisión y sin la admisión no es posible tener pues la beca. Entonces por eso siempre recomendamos tener desde el principio asegurarse muy bien de que pueden obtener la admisión, puesto que esa admisión a la universidad pues va a ser un criterio muy, muy importante, al igual que pues cumplir con los demás requisitos que estipulamos en la convocatoria, es decir, tener muy completa pues digamos que la postulación. Bueno, yo vi que las compañeras de Colfuturo ya también compartieron la información sobre la parte del crédito beca de Colfuturo en el chat. Si lo quieren revisar, quizá yo también comparto otra vez la guía de la parte del DAD
para que se puedan informar. Y también Alejandra compartió que el día de 3 de febrero hay una sesión informativa por parte de Colfuturo en donde se explica cómo se hace el presupuesto con el crédito beca. Entonces, para las personas que están interesados en ese tema, también se pueden inscribir en el mismo, creo que es en el mismo enlace de Colfuturo. ¿Hay más preguntas, Natalia? Ujú. Sí, por ejemplo, la pregunta de Juliana, ya se presentó a la beca para artistas del DAD. Ella pregunta si se puede presentar a esta beca de Colfuturo y en caso de ser elegida, pues tendría que escoger alguna de las becas. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, entonces, si llegara a ser elegida en el marco de esas becas, pues la respuesta se da más o menos en marzo, ¿sí? Entonces, ya digamos que en ese momento se tendría información respecto a si fue becaria o no. Entonces, ya para continuar con los demás procesos del DAD, pues ya se tendría presente esa información y ella pues ya tendría que escoger cuál, cuál de esas dos becas. Solamente se puede tener una beca por nivel académico. Cristian Orozco nos pregunta, en caso de ser seleccionado, ¿cómo se lleva a cabo el curso de alemán? Entonces, se puede hacer en dos modalidades, se puede hacer antes de los estudios o paralelo a los estudios, ¿sí? Eso ya va a depender de los tiempos que se tengan previstos con temas de visa, con temas también de facilidades para ya a la hora de realizar el programa académico. Entonces, esa información también la indicamos en nuestra guía para postularse. Hay una pregunta que dice, ¿se puede relacionar solo un programa en el formulario Information about your preferred master programs? Recomendamos mucho poner al menos 3 programas si todavía no tienen la admisión definitiva de la universidad prioritaria. Sabemos que para postularse al programa de Colfuturo solo se necesita mencionar un programa académico, pero ¿qué pasa si no quedan seleccionados para ese primer caso? No es posible cambiar a otro programa académico si no está mencionado en ese formulario. Entonces, recomendamos mucho mencionar al menos 3 programas o aprovechan la opción de mencionar 6 programas y seguir con el proceso de postulación y admisión en esas 6 universidades al mismo tiempo. Así pueden aumentar bastante la posibilidad que sí quedan seleccionados o que sí reciben un cupo en esa universidad. Si ya tienen la admisión definitiva al programa académico, sí pueden poner solo uno, pero para todas las otras personas ponen más que 3, por favor. Es muy útil por nuestra Sí. experiencia. Sí, realmente a veces uno pudiera como confiarse de que solamente una opción, pero siempre es mejor tenerlas y tenerlas todas que sean viables, ¿sí? Porque tampoco la idea es como seleccionar hasta 6 por seleccionarlas y tener como amplias opciones, pero que a la larga uno sepa que realmente no puede obtener o no es viable obtener una admisión en esas 6, sino asegurarse de que en esos programas que uno escoge realmente ya uno ha leído los documentos, uno ya ha leído qué requisitos hay y uno sí los puede cumplir, ¿sí? Es decir, digamos que si uno selecciona un programa de alemán, pero yo no sé alemán, pues no sería una opción viable, ¿sí? Porque no lo voy a poder hacer. Entonces, más bien enfocarse en lo que sí se puede. Am, ¿Carolina subió la mano o era por sí, accidente? creo que sí. Am, Quizá era por accidente. Bueno, Sí, fue accidente, qué pena. bueno, ok, listo. Yo vi una pregunta de Alba, si se puede presentar a un programa de posgrado de 3 años. Recuerden, para hacer una maestría, la financiación del programa de AD Colfuturo es hasta máximo 2 años, o sea, 24 meses. Para personas que quieren realizar un doctorado en Alemania, se financia de 3 a 4 años, o sea, máximo 48 meses. No es posible realizar programas de maestría que superen los 2 años. Esos programas deberían ser de manera presencial y de forma completa. No se financian programas virtuales o semipresenciales. Tienen que estar ahí y estudiar por tiempo completo.
Ujú. Juliet nos pregunta normalmente cuántas personas se postulan al programa de Colfuturo. Entonces, pues no podríamos dar como un número específico de cuántas postulaciones, digamos que recibimos en total, pero digamos que también veo la relaciono con otra pregunta y es que cuáles ítems se tienen más en cuenta para obtener la beca o cuál es la recomendación. Nuevamente les indico realmente lo que puede hacer que su postulación sea mejor y en lo que realmente pueden concentrar sus esfuerzos es en obtener la admisión, ya que ese es un criterio bastante importante. Obviamente cumplir con los demás documentos, pero ese es un requisito, digámoslo, que es muy importante para tener, ¿sí? Porque entiendo pues que la preocupación de uno puede ser, no, ¿será que sí lo lograré o no? Entonces concentren su energía en eso y eso permitirá fluir muy bien con los demás procedimientos. ¿Listo? Mm, Respondo a la pregunta de Ramses. ¿Hay límite de edad para poder postularse? No, no hay límite de edad ni la restricción de una antigüedad del último título académico. ¿Qué pasa si, una pregunta de Juliet, ¿qué pasa si soy admitida en todas las universidades y después decido que prefiero inscribirme en la segunda? ¿El DAD lo permite? Em, Piensan bien cómo priorizan los programas académicos en ese formulario. El primer programa va a ser también el programa en lo que hace Colfuturo su evaluación de su postulación. Entonces, es importante que si ponen un programa en primer lugar, eso sí debería ser el programa que al final quieren cursar. Claro que es súper si reciben la admisión a todas las opciones que indicaron, pero si pusieron el programa en la universidad tal como número uno y reciben la admisión, eso va a ser la universidad en donde deberían cursar la maestría. Cambios de programa son muy complicados y no en todos los casos posibles. ujú. Voy a responder la respuesta de Jan Reyes, es decir, que se debe enviar la documentación 6 veces, una para cada programa, ¿entendí bien? No necesariamente, o sea, es decir, digamos, ante Colfuturo y el DAD, pues se envía, digamos que una sola documentación. Ya para cada programa al que ustedes quieran aplicar, obviamente, ahí sí ya tendrían que revisar, ¿sí? Lo que les decimos es que tengan, obviamente uno tiene una primera opción y las otras opciones se deben mirar que mantenerlas vigentes, pero ya eso es algo que ustedes deben determinar, ¿sí? No, nosotros desde ya no obligamos a todos a mandar su documentación a 6 programas sí o sí. No, sencillamente, pues es la ventaja que brinda el programa ahorita de tener pues esas opciones, pero que sea viable. Ya ustedes revisan si desean realmente pues enviar de una vez esa documentación a esos 6 programas. ¿Listo? Mm, ¿Qué más preguntas hay? Creo que la ya. pregunta de Juan Álvarez, si uno de los posibles programas es en una universidad privada, ¿se tiene en cuenta ese valor para el crédito? Creo que esa pregunta es también un poco más de Colfuturo, pero sí, 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 es posible. No sé si Alejandra o alguien quiere responder esa pregunta, pero sí, sí es posible. Um, Eh, Sí, recuerda, discúlpame, es que no pude abrir el micrófono. Dale. Sí, recuerda que el préstamo de Colfuturo son $50,000 americanos que tú vas a poder distribuir pues de la manera en la que tú desees. Entonces, pues aquí el valor de la matrícula, si es privada o si es pública, pues entonces ya entrarías tú a mirar pues si quieres destinar todo ese dinero a la matrícula o en qué quieres destinar los $50,000 que te presta Colfuturo. Gracias, Alejandra. Hay otra pregunta de Jairo Alberto que escribe, ¿qué pasa si salgo beneficiado por el crédito beca de Colfuturo y no por la del DAD? Sí, pues
Recuerda que el primer paso es ser beneficiado por el DAD, perdón, por Colfuturo, y después como adición se puede recibir la beca del DAD. Si no recibe la beca del DAD, todavía sigue ser beneficiado del crédito beca de Colfuturo. Entonces, solo no va a recibir en la parte adicional, la beca adicional del DAD, pero sí puede seguir con los servicios de Colfuturo. Eh, Bueno, entonces quizá elegimos dos, tres preguntas más. Creo que la mayoría ya se respondió. sí, Eh, veo algunas preguntas que tienen que ver con que si esta beca del DAD impide recibir becas de otras instituciones del gobierno alemán. Entonces ahí lo que ocurre es que obviamente ante el DAD se debe informar si se lograra tener, digamos que una beca de otra institución. Y por temas de impuestos es posible que se reduzca el presupuesto, ¿sí? Digamos que el dinero que les daría el DAD, ¿sí? Es posible postularse, pero entonces tendrían que revisar esas condiciones, ya que por temas de impuestos en Alemania, entonces pues se reduciría ya sea el dinero que les daría esa otra institución o con el DAD. ¿Listo? hay una pregunta de Alexandra, si se puede postular a la beca del DAD Colfuturo, si ya ha comenzado el año académico de un programa de maestría en una universidad en Alemania. Sí es posible recibir esa financiación del programa de Colfuturo para, no sé, el segundo año de la maestría. El único requisito es que en el momento de la postulación no deberías estar más de 15 meses ya en Alemania. Entonces, si llevas menos de 15 meses en Alemania, sí puedes postularte y así también recibir los beneficios de Colfuturo o también del DAD para terminar la carrera en Alemania. Ujú, mm, así es. Em, ¿Qué más preguntas? Sí, yo veo muchas preguntas sobre el dinero que se puede solicitar Ujú. por el crédito beca de Colfuturo. Mañana hay una sesión informativa en donde también hablan de todos esos detalles del crédito condonable de Colfuturo. Em, Aquí hay una pregunta que se repite, si se puede pedir menos de los 50.000 dólares de Colfuturo. Sí, como Alejandra dijo, se puede, es un crédito bastante individual y uno mismo decide cuánto dinero va a pedir de Colfuturo. Entonces es muy individual y flexible. Mm, Bueno, quizá podemos enviar el enlace para la sesión de mañana de Colfuturo en el chat, quizá uno de los compañeros de Colfuturo. Bueno, yo quiero animar a la gente que ya revisen bien la información del DAD y también la información de Colfuturo y preparen su postulación. Vamos a tener otra sesión informativa en algunas semanas, un poquito antes de la fecha de cierre de la convocatoria, en donde también podemos responder a más preguntas que aparecen durante el proceso de la postulación. Tómanse el tiempo de revisar bien la información, la guía. La guía tiene mucha información y responde a casi, yo digo casi todas las preguntas porque siempre hay casos muy específicas, pero quizá lo podemos compartir nuevamente en el chat para que todos los interesados lo tienen presente. No sé, Natalia, si tienes una o dos cosas que quieres aclarar. Bueno, no, en realidad lo que tú mencionas es cierto. La mayoría de preguntas están condensadas, están también en el documento que hemos redactado, el de guía para postularse. Entonces allí hay varias preguntas sobre el tema del formato de los programas. Allí les explicamos también cómo deben hacerse. Tengan pues en cuenta que hay preguntas o casos muy específicos y esos pues no los pueden comunicar, ya sea por nuestro correo electrónico que encuentran en la página. Para la pregunta de Juliet de dónde puede ver la guía, ahí ya se compartió y también está en nuestra página web.
entran a la sección de becas, becas maestría, y allí encuentran la guía para Colfuturo. ¿Listo? Bueno, Entonces, sí, creo que sería eso. Listo, sí, muchísimas gracias, Sarina, Natalia. A todos les quiero recordar que mañana tenemos nuestra charla informativa del programa Crédito Beca. Vamos a hablar de todo el esquema de financiación, cómo pueden condonar parcialmente su crédito y bueno, cómo presentarse para poder ser también seleccionados y tenerlos presentes en la convocatoria también del DAD. Aquí en el chat enviamos el link de Zoom. Ustedes pueden ingresar, registrarse ahí directamente. Lo pueden hacer también desde nuestra página web. En la parte inferior está nuestro calendario y ahí se pueden agendar a todos los eventos que tenemos disponibles también. Adicionalmente a eso, también enviamos el link de la convocatoria del DAD, está en el chat. Sin embargo, lo pueden encontrar en nuestra página web también. Ustedes se van a programas, becas y convenios. Ahí ustedes van a poder discriminar por país, universidad, porcentaje de apoyo. Entonces en universidad ponen ahí DAD y ahí también van a encontrar toda la información, la página del DAD y toda la información que nos presentaron Sarina y Natalia el día de hoy. bueno, muchísimas gracias Alejandra también por la invitación y para la opción de presentar ese convenio de ADECO el futuro aquí con ustedes. Gracias a todos por su participación y sus preguntas. Gracias Natalia por responder a tantas preguntas y espero que muchos se animan para preparar una postulación exitosa y estamos muy atentos a recibir sus postulaciones. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias también a todos y todas por su participación y bueno, esperamos que les deseamos muchos éxitos en la preparación de su postulación. Muchísimas gracias. Recuerden que esta sesión en los próximos días también será enviada a sus correos electrónicos por si se les escapó alguna información o quieren revisar algo en particular, va a llegar a sus correos electrónicos y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces, muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta Chao. luego. Chao. Chao.